Buenos días, muchísimas gracias por estar esta mañana presente en esta convocatoria que desde el Partido Popular de Trujillo hemos hecho a los medios de comunicación para hablar hoy en el primer día de campaña de nuestras propuestas en materia de deportes. Es para nosotros una de las áreas importantes y claves de una acción de gobierno, porque al final el concepto de vida saludable refleja la calidad de vida de una ciudad. Fundamentalmente nosotros podemos sentirnos orgullosos de lo hecho en esta materia a lo largo de los últimos 4 años. Creemos que se han hecho mejoras importantes en instalaciones básicas para el funcionamiento del deporte y de las escuelas deportivas, que para nosotros son el eje fundamental de cualquier política en un municipio como el nuestro. Las escuelas deportivas, el deporte base. Se han hecho inversiones importantes para mejorar instalaciones como vestuarios y servicios del pabellón de Trujillo, que estaban en un estado bastante deplorable. Hemos mejorado la piscina municipal de Trujillo, yo creo que obteniendo unas instalaciones óptimas, acorde a lo que esta ciudad se merece. Se han hecho mejoras también en el pabellón de Huertas de Ánimas, se han hecho mejoras en las pistas polideportivas, tanto de Huertas de la Magdalena como de Belén, como de las pistas de la carretera de Plasencia o las pistas de la barriada de Juan Fernández Paredes. En definitiva, creo que en materia de instalaciones se ha hecho una política en un momento muy difícil, se han hecho unas políticas bastante teniendo en cuenta las necesidades, algunas podríamos decir casi básicas, ¿no?, para poder realizar o desempeñar la actividad en los clubes o las escuelas con absoluta normalidad. No puedo olvidarme tampoco de las mejoras hechas en el campo de fútbol Julián García de Guadiana, que yo creo que ya no era ni tan siquiera un campo de fútbol y que ahora podemos decir que son unas instalaciones, aunque pendientes también de sucesivas mejoras, pues acorde a la necesidad. Creo que ha sido muy importante la colaboración con las entidades deportivas a lo largo de estos 4 años a través de la orden de subvenciones y de un contacto directo de la concejalía con las mismas para la labor, como digo, de fomentar y mantener el deporte base, que para nosotros es un elemento, vuelvo a reiterarlo, básico y fundamental de la política deportiva. No se pueden plantear ninguna política deportiva en un municipio del nuestro sin tener en cuenta ese deporte base, y las líneas de colaboración establecidas a través de la orden de subvenciones y, como digo, un diálogo fluido y sincero y con ganas de colaboración por parte de la concejalía para con los colectivos deportivos ha conseguido que las escuelas deportivas en su inmensa mayoría estén gestionadas por los clubes o asociaciones deportivas que representan a ese deporte, que para mí es un hecho muy destacable. Y además no solo eso, sino que la colaboración con ellos ha permitido que Trujillo sea sede de grandes acontecimientos deportivos a lo largo de estos 4 años, algunos que hemos implementado a lo largo de nuestra legislatura y otros que se han consolidado. Podríamos hablar de la media maratón, o podríamos hablar de las carreras de BTT, o podríamos hablar de tantos y tantos elementos que han conseguido que Trujillo sea sede de grandes eventos deportivos a lo largo de esta legislatura. Pero aún queda mucho por hacer, hay que seguir haciendo determinadas cuestiones, y nosotros lo que queremos es seguir, y le proponemos a los trujillanos seguir haciendo más por el deporte en nuestra ciudad, y para eso vamos a llevar en nuestro programa electoral la garantía de que las subvenciones deportivas seguirán siendo una realidad para los clubes deportivos, un compromiso presupuestario de que en los próximos 4 años siga habiendo partidas necesarias y suficientes para dotar a las asociaciones deportivas de fondos necesarios para desarrollar su actividad. Vamos a seguir mejorando nuestras instalaciones municipales. Terminaremos las mejoras que se han hecho en el campo de fútbol Julián García de Guadiana para mejorarlo aún más, dotándolo de mejoras en el estado del propio campo, con la instalación de riego artificial y con la mejora de todo el sistema de iluminación y eléctrico. Vamos a mejorar la piscina de Huertas de Ánimas, que también es necesario hacerlo. En este año se mejorarán los vasos y las depuradoras de las piscinas pequeñas, por decirlo de alguna manera, o de uso de menores, tanto de Trujillo como de Huertas, pero quedaría el vaso grande de la piscina de Huertas, que también sería mejorado. Vamos a crear circuitos urbanos señalizados para la práctica de deporte por personas de todas las edades, que consideramos que es algo muy importante, algo por lo que hay que apostar, es decir, no solo por un deporte
por decirlo de alguna manera, de competición, sino que la política deportiva implementa también una mentalización a la población de la necesidad de tener hábitos de vida saludables, y la señalización, instalación de esos circuitos, de esas rutas urbanas, circuitos urbanos para la realización de actividades deportivas de baja intensidad, por denominarla de alguna manera, pues va a ser también una realidad. Vamos a seguir trabajando en estrecha colaboración con los colectivos deportivos para seguir manteniendo unas políticas de colaboración que nos lleven a obtener los resultados de los que nos sentimos orgullosos estos últimos 4 años. Vamos a mejorar también las instalaciones del pabellón de Huerta de Ánimas, y en definitiva vamos a seguir implementando eso que nosotros consideramos una necesidad básica, como digo, de una ciudad de futuro, que no es otra que la de intentar que nuestra ciudad sea un referente en la práctica de deporte, especialmente por esas escuelas deportivas base, que son las que a lo largo del año hacen una labor impagable con los chicos más jóvenes para que tengan unos hábitos de vida saludables y no haya en un futuro que hacer determinadas políticas de concienciación, porque desde bien pequeñitos estén mentalizados de todas las cuestiones que se van a plantear. Se les ha entregado en cualquier caso todo un documento de las medidas que se van a implementar a lo largo de estos 4 años y que contiene nuestro programa electoral. Yo me pongo a su entera disposición. En cualquier caso, el Partido Popular vuelve a mostrar un compromiso con el deporte en este lugar, en el que se encuentran detrás también las instalaciones de nuestra pista de tenis, que también han sido mejoradas en los últimos 4 años, y que ponen de manifiesto que un club en el que tenía 3 usuarios hoy hay 40. Eso es porque en definitiva se ha hecho una labor excepcional en esta materia, y porque sin ninguna duda podemos decir que hay que seguir haciendo más, que hay que seguir mejorando, y que tenemos que seguir dando respuesta a los colectivos deportivos y a todas aquellas personas que quieran realizar una actividad deportiva en nuestra ciudad, con la mejora de nuestras instalaciones y sin ninguna duda con su ampliación. Por mi parte nada más y muchísimas gracias. Bueno, evidentemente no están predeterminados todos aquellos itinerarios peatonales que quieren establecerse. Hablábamos ayer en algunas reuniones con colectivos de uno de ellos, que va a ser el que circunvala la ciudad por la ronda de la Plaza de Toros, San Lázaro, y da la vuelta en un recorrido que saldrá por el campo de San Juan hasta la carretera de la Cumbre. Yo creo que va a haber también circuitos por el casco histórico, evidentemente por diversas zonas de la ciudad. La carretera de los Perales, que ahora cuenta con un paseo, pues también podrá ampliarse esos circuitos. No están predefinidos, lo que tenemos claro es que es una medida que tenemos que tomar, que hay que señalizar, que hay que indicar, y que evidentemente si tú no tienes marcado esos recorridos es muy difícil que la gente, algunos los hace de manera voluntaria, pero la gente pueda desarrollarlos con absoluta normalidad.